Bien, nos hemos hoy desplazado a las instalaciones de Dental Aesthetic BCN, es decir, a la nueva clínica de Sarriá, para hablar durante unos minutos, en primer lugar, con el doctor Xavier Rodríguez. El doctor Xavier Rodríguez es precisamente el director de Dental Aesthetic BCN. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Gracias. Y posteriormente, doctor, con su permiso, lo que haremos también es hablar con la doctora Montse Mercadé. La doctora Montse Mercadé es endodoncista y directora de la unidad de traumatología dental y autotrasplante, que es precisamente, doctor, el motivo principal por el que hoy estamos aquí charlando en estas, y permítame que lo diga, magníficas instalaciones de Dental Aesthetic BCN. Precisamente el motivo principal, doctor Rodríguez, es la puesta en marcha o la inauguración, no sé cómo prefiere usted decirlo, de esta unidad de traumatología dental y autotrasplante de Barcelona, que por cierto el doctor antes me comentaba que va a ser un servicio de alguna forma pionero, ¿verdad? Así es, porque es una unidad dedicada y diseñada para precisamente tratar los traumatismos dentales, que parece una tontería, pero son muy frecuentes, ¿no? Un 20% de la población sufre traumatismos dentales, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Imagínese lo importante que es tener una unidad para poder tratar ese tipo de patología, que además afecta a todas las edades y más frecuentemente a las edades pues en periodo infantil, adolescencia, cuando más se agita uno. Cuando hay más movimiento y estamos más activos, por lo tanto es cuando tenemos más riesgo de sufrir un traumatismo dental. A mí me sorprende, me sorprende un poco el tema, en el sentido de que hasta ahora parece que, al menos aquí en Barcelona, no existen unidades de este perfil. ¿Esto a qué se debe? Se debe básicamente a que es multidisciplinar. Es muy difícil que coincidan pues, o cirujano maxilofacial, cirujano oral, endodoncista, periodoncista, ortodoncista, odontopediatra, especialista en prótesis estética. Aunar todo esto, en el sistema público tenemos un tipo de especialidades y en el privado suele haber otro. Y la dificultad es precisamente estar todos en el mismo sitio y, si puede ser, en el mismo momento. Claro, doctor Rodríguez, montar un equipo, como usted acaba de decir, de carácter multidisciplinar a este nivel, me refiero en cuanto a la especialización profesional, ¿es complicado, es difícil montar un equipo de este nivel y de estas características? Le tengo que decir que fácil no es. Claro. Fácil no es porque si de algo realmente también estamos y nos sentimos muy satisfechos, es de no solo aunar a verdaderos especialistas, sino a gente que por su propia personalidad y su entrega hace mucho más fácil todo el trabajo. Y yo creo que es el gran valor que tiene esta unidad. No solo la especialidad, sino cada uno de los que lo integran. Cuando se planteó, doctor Rodríguez, poner en marcha esta clínica, cuyo eslogan, por cierto, lo recordamos una vez más, con el, yo creo que puedo decirlo, ¿no?, con el fantástico eslogan de la nueva clínica de Sarriá. En ese momento, que por cierto, ¿hace cuánto tiempo? Un año. Hace apenas un año. Sí, sí. ¿Ya estaba previsto poner en marcha esta unidad? Ya estaba previsto, porque es algo que básicamente junto con la doctora Mercadé pensábamos que era necesario, ¿no? ¿Y por qué? Porque veíamos que pues iban llegándonos traumatismos y que realmente siempre faltaba alguna pieza del puzzle para poder completarlo, ¿no? Y en la colaboración conjunta a través de este mismo espacio físico, ¿no?, de Dental Aesthetic BCN, fue cuando realmente hemos podido darle el empujón. Hay que decir, y durante el transcurso de la entrevista
iremos visualizando partes de la clínica. Hay que decir que la clínica dispone, doctor, y creo que merece esto un comentario especial, de una tecnología avanzada, de una altísima tecnología, ¿verdad? ¿Cómo es de importante la tecnología, en este caso, aplicada a esta unidad de traumatología dental y autotrasplante? La verdad que sí que disponemos de la última tecnología y es avanzada en el sentido de que lo que intentamos hacer es simplificar todos los registros, es decir, coger y analizar de la forma más simple el paciente que nos llega de forma aguda. Sí. Y esto además lo agiliza mucho esta tecnología, porque cuando lo digitalizamos podemos estar trabajando con laboratorios que no están aquí al lado, incluso laboratorios que están a 1000 kilómetros, con los que solemos trabajar, que hacemos una prótesis estética realmente muy exigente y con muy buenos resultados, y esto nos permite con un simple clic que el técnico del laboratorio ya tenga todos los datos, y que todo el proceso se pueda simplificar y agilizar. Aunque luego la doctora Mercadé nos dará más detalles, doctor Rodríguez, claro, hablamos de traumatismos dentales que son imprevistos, que nunca se sabe, lamentablemente, cuándo pueden ocurrir, ¿no? Sí. ¿Esto cómo va a afectar al funcionamiento de esta unidad? Pues mire, es muy importante este hecho que destaca. Tenemos que estar siempre preparados para algo y un poco más. Claro. Esto quiere decir que un poco viene a colación de que no es fácil montar esta unidad. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre tener un poco más de personal, un poco más de espacio en previsión de aquello que, como bien dices, es imprevisto. Claro, claro, porque un traumatismo dental puede ocurrir, y de hecho ocurre, en cualquier momento y a cualquier hora del día e incluso de la noche. Esto implica, doctor Rodríguez, puede implicar que esta unidad esté de guardia permanente los 365 días del año. A nosotros nos gustaría estar los 365 y 24 horas, además, ¿no? Las 24 horas de los 365 días. Pero es imposible esto. Ahí ya no llegamos. Claro. Lo que sí que hemos implementado en la clínica pues precisamente estar abierta todos los días del año, todos los días del año, para poder atender estos traumatismos. Bien, doctor Rodríguez, claro, como antes ya apuntábamos, pues un traumatismo dental puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche, y esto implica pues actuar con un cierto carácter de urgencia, evidentemente. Luego la doctora nos explicará la importancia de actuar cuanto antes si se produce un traumatismo de estas características. Pero lo que yo le quiero preguntar es qué hay que hacer si una persona se encuentra, si alguien se encuentra lamentablemente pues en esa situación y quiere acudir a Dental Aesthetic BCN. ¿Cómo hay que hacerlo? La forma más simple sería googleando, entrando en Google y buscándonos en dentalaestheticbcn.com, y ahí tendrá todos los datos de contacto para poder agilizar lo máximo posible y poder llegar a conocernos y hacer el tratamiento adecuado lo más rápido posible. Claro, entiendo, doctor Rodríguez, que en ese primer contacto, es decir, que acostumbra a ser por teléfono, normalmente, ya es importante que ustedes, el equipo multidisciplinar o la persona que atiende al teléfono, ya tenga una primera noción de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, así es. Para ir preparando un poco el terreno. Para saber si es una cosa u otra, primero evidentemente preguntamos si el paciente está consciente, si es algo localizado o es algo más grave que puede tener traumatismo cráneoencefálico o pérdida de conciencia, que entonces en vez de venir a nosotros debería derivarse a un centro médico, a un hospital. Si el traumatismo está localizado, entonces ya le preguntamos cómo está la pieza, un poco para preparar nosotros y para saber qué parte del equipo, ¿no?, podemos ya directamente implicar. Pero son nociones muy básicas, sobre todo tranquilizar al implicado. No, pero pienso que la pregunta era interesante en el sentido de que cuando la persona traumatizada llegue a Dental Aesthetic BCN, pues ya tengamos una idea previa de cómo más o menos hay que actuar y quién va a ser el especialista, ¿verdad?, encargado de atenderle. Doctor, vamos a hablar con la doctora Mercadé, pero antes, por favor, recuérdenos dónde está ubicada Dental Aesthetic BCN. Pues Dental Aesthetic BCN está en la calle Francesc Carbonell, número 21, en el núcleo de Sarrià.
Muy bien. comentado. La nueva clínica de Sarriá, que es el eslogan en el que estamos insistiendo de un tiempo a esta parte. Por ejemplo, a nivel de transporte público, ¿qué combinaciones tienen ustedes? Mire, estamos como punto de referencia, en Barcelona clásicamente se ha utilizado el Corte Inglés o los Cortes Inglés, sí, ¿no?, como punto de referencia. Claro. Pues María Cristina, el parada de metro de María Cristina, sí, pues sería lo que son 3 calles por encima de María Cristina. 10 minutos como mucho. Sí, andando. Doctor Rodríguez, Xavier Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco esa filosofía de esta unidad que, por cierto, no lo hemos dicho, ya está en marcha. Ya está en marcha. Ya está en marcha, precisamente, ya está operativa en Sarriá. Esta unidad que ya está en marcha, la nueva unidad de traumatología dental y autotrasplante de Barcelona. Gracias, doctor, y hablamos en un instante con la doctora Mercadé. Muchas gracias. Como hemos comentado hace un instante, estamos ya dispuestos a conversar unos minutos con la doctora Montse Mercadé, que, como antes ya apuntaba, es endodoncista y precisamente la directora de esta unidad de traumatología dental y autotrasplante. Doctora Mercadé, el doctor Rodríguez antes incidía en la importancia y en la característica de que estamos hablando de una unidad multidisciplinar. Desde el punto de vista ya puramente clínico, de atención al entre comillas, traumatizado dental, ¿cómo es de importante el hecho de disponer de distintos especialistas, cada uno de ellos capacitado para resolver cualquier problema que se presente? Pues es muy importante. A lo mejor no tanto para el primer momento, en el momento que se produce el traumatismo dental. Aquí lo que es realmente importante es que haya alguien con criterio que pueda decidir si es necesario actuar o no, o sea, si es necesario visitar a un odontólogo o podemos esperar. Pero lo que está claro es que los traumatismos dentales tienen a largo plazo, sufren pues de varias complicaciones que luego se tienen que ir tratando por los distintos especialistas. Claro. Y aquí es donde a veces nos encontrábamos que a mí, por ejemplo, me derivaban muchos pacientes de traumatología dental y luego yo me tenía que coordinar con muchos especialistas que no trabajaban en la misma clínica y que muchas veces no tenían los mismos criterios, con lo cual a veces era difícil llegar a un consenso. Efectivamente. Hablando del impacto que supone un traumatismo, yo le quiero preguntar, ¿hasta qué punto es primordial actuar a tiempo? Porque entiendo, deduzco, que una parte fundamental de la resolución de este problema es salvar la pieza dental, ¿no? Sí, sí, es lo básico, lo que se intentará siempre es salvar el diente, vaya, lo que vamos a intentar en todos los casos, sobre todo porque los niños pequeños, los pacientes que están en crecimiento todavía, no solo crece, bueno, como todos los huesos, el maxilar, pues es un hueso también, que también crece. Y el maxilar crece porque hay dientes. En el momento que perdemos esos dientes, el maxilar deja de crecer en la zona del diente y con lo cual, como normalmente perdemos los dientes anteriores, pues tendríamos un problema en el futuro estético, básicamente, y luego funcional, porque costaría mucho rehabilitarlo en el futuro. Claro. Primero se presenta el problema estético que luego con el tiempo puede convertirse en un problema funcional. Exacto. En cuanto a la masticación, por ejemplo, en cuanto a la vocalización, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé si existe un protocolo específico, pero cuando se produce el traumatismo X, el que sea, ¿hay un tiempo máximo para actuar? Sí, todos los traumatismos, hay muchos tipos de traumatismos distintos. De hecho, existen hasta 54 tipos de traumatismos distintos por arcada, así que tenemos muchísimos. Es muy difícil ahora poder abarcar todo, pero sí que el traumatismo que requiere de una actuación más urgente es cuando el diente sale completamente fuera de la boca, todo entero. La corona y la raíz. Yo supongo, perdón, doctora Mercadé, que en más de una ocasión habrán venido aquí a la unidad con el diente en la mano, ¿no? No tanto, porque lo que hacen mayoritariamente los pacientes es irse al hospital. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar. Claro. Porque, como muy bien decía el doctor Rodríguez, si no hay otro traumatismo asociado, que el paciente no ha perdido la conciencia, que simplemente es que ha salido un diente a la boca, o que nosotros llamamos que se ha avulsionado, el primer profesional que tiene que visitar es el dentista, para que se lo vuelva a colocar lo antes posible. Y en cuanto al tiempo, que usted me preguntaba antes, lo ideal sería en el momento que ocurre.
Claro. Lo único que muchas lo antes veces... posible, evidentemente. Sí. Por tanto, un concepto interesante que queremos remarcar: cuando se produce un traumatismo dental, sobre todo cuando el diente sale despedido, cuando avulsiona, Exacto. que es la palabra técnica, es fundamental ir, en este caso, a una unidad de estas características, no al hospital, porque entiendo que entonces perdemos un tiempo precioso que luego puede dificultar la recuperación de la pieza dental, ¿no? Sí, exacto. Y normalmente el tiempo límite, actualmente según las guías internacionales, es 1 hora. 1 hora. Si la persona que está en ese momento junto con el paciente que ha tenido el traumatismo no se ve capaz de volver a colocar el diente en la boca, porque puede pasar, por Claro. 1000 situaciones, sino lo que se debe hacer es colocarlo en algún medio que ayude a preservar este diente. Y de hecho el medio que nos Sí. es más fácil de conseguir es la leche. O sea que lo ideal, antes de, si vemos que no podemos Sí, colocar el sí, diente sí, dentro de la sí, boca, sí. es colocarlo en un vasito con leche, Bien. tocándolo lo mínimo posible, Claro. y entonces llevarlo a la consulta con el vasito. Decía usted, doctora Mercadé, que hay, si no he entendido mal, 54 tipos diferentes de posibles traumatismos. No vamos a enumerar los 54, efectivamente, pero ¿cuáles son los más habituales? A grandes rasgos nos pueden pasar 2 cosas. Una que sería que se fracture una parte del diente, ¿no? Que Sí. se rompa un trozo de la corona, que es la parte blanca grande que vemos del diente, que eso en principio no tiene por qué ser una urgencia. A lo mejor hasta podemos retrasarlo hasta el día siguiente, ¿no? Claro. Y la otra sería que el diente se mueva, tenga algún movimiento, ¿no? Ya sea se desplace, vaya, o salga Claro. completamente de la boca, o Sí. que se desplace y a lo mejor el paciente no pueda cerrar la boca por culpa de este desplazamiento. Que en este caso sí que necesitamos de una actuación urgente. Ujú. ¿Qué métodos diagnósticos se utilizan ya con el paciente una vez ubicado en la unidad de traumatología dental? ¿Qué pruebas se acostumbran a hacer? Pues mira, también es una muy buena pregunta, porque dentro nosotros estamos creando un protocolo, porque uno de los problemas que hay en traumatología dental, primero que como es una emergencia, pues el paciente llega al primer odontólogo que lleva, y la mayoría de los odontólogos están formados en el tema, pero algunos no están actualizados a veces, Sí. y entonces pues aplica el tratamiento que le parece en ese momento. Sí. Y la idea, y por eso hay pocos estudios a largo plazo con todos los tratamientos hechos igual, y nuestra idea es poder realizar todos los tratamientos de la misma forma. Por ejemplo, nosotros planteamos a todos los pacientes que llegan realizarles una tomografía computerizada de azcónico, que es como si fuera un TAC, pero con Sí. mucha menos radiación, Sí. de forma que no tendremos que tocar el interior de la boca del paciente, y con una sola radiografía podremos ver todos los dientes en 3 dimensiones y poder diagnosticar cada uno de los dientes sin que para el paciente suponga Claro. pues un daño adicional. Porque a veces, pregunto, doctora Mercadé, puede suceder que el traumatismo concreto afecte, por ejemplo, a una pieza dental, pero que el impacto se traduzca en afectación de otras piezas dentales, ¿verdad? Sí, bueno, eso es la ley de la física, ¿no? Claro. Que la fuerza pues impacta contra un cuerpo y se reparte. Pues así Claro. nos pasa exactamente ¿Y eso igual. dificulta el pronóstico? Eso normalmente los dientes vecinos, de hecho hay varios artículos publicados que miran el impacto de los dientes vecinos al diente traumatizado. Ajá. Y sí que se ha visto que el impacto que pueden tener a veces se traduce en una complicación a lo largo del tiempo. Sí. O sea, no es inmediata, Claro. pero a veces a lo largo del tiempo. De hecho, una de las características cuando tratamos traumatismos dentales es que hacemos mucho seguimiento a los pacientes, Ujú. ya que el primer año es el donde puede existir mayor complicaciones, mayor tasa de complicaciones, pero luego, hasta que el paciente es adulto, a veces también pueden surgir Claro. alguna complicación. Yo no sé, doctora Mercadé, si existen estadísticas al respecto, pero en el caso extremo de la avulsión de la pieza dental, es decir, cuando la pieza ya queda fuera de la cavidad bucal, ¿qué porcentaje de este tipo de traumatismos permiten recuperar la pieza dental en su lugar de origen? Pues básicamente el diente tiene 2 estructuras que están en peligro cuando el diente sale de la boca. Una es, que le llamamos la pulpa dental, que le llaman el nervio normalmente, Sí. que está dentro del nervio, dentro del diente, y bueno, es bastante resistente el nervio. Lo que no es tan resistente es el ligamento periodontal que llamamos nosotros, que es, Ajá. el diente es como una pequeña articulación y alrededor de la raíz pues tiene un pequeño ligamento. Las células de este ligamento, si no están dentro del cuerpo o en un medio como la leche, por ejemplo, claro. pues en 20-30 minutos más de un 80% mueren. Y si se mueren estas células del ligamento periodontal, para entenderlo, luego el diente no puede encajar correctamente dentro Claro. y nos dan las complicaciones. Y en el caso lamentable en que no pueda recuperarse ese diente, ¿qué ocurre? ¿Cómo se solventa el problema? ¿Cómo se solventa el problema, en primer lugar, estético
que luego puede convertirse en un problema funcional. ¿Qué se hace con ese lugar que queda sin diente? Pues nosotros, nuestra unidad, por eso le llamamos de traumatología dental y autotransplante, Claro, sí. porque para nosotros la primera opción, sobre todo en un paciente en crecimiento, es colocarle otro diente. Y Claro. obviamente tiene que ser un diente suyo para que no haya rechazo. Como Sí. cualquier órgano, ¿no? Tenemos que intentar que sea un diente del mismo autodonante, vaya, Claro. del mismo donante. Y eso es lo que es un autotransplante, de hecho. Aprovechamos los premolares, que son los dientes más pequeños, Sí, y que son dientes que muchas veces hasta por un tratamiento ortodóntico se extraen. sí. No significa que todos los niños tengan que extraerse los premolares, pero como es un diente bastante posterior, luego sí que nos es fácil, a través de un tratamiento con brackets de ortodoncia, pues cerrar Claro. el espacio que hemos liberado. Y ese niño va a tener un diente Sí. perfectamente sano. Claro, esta técnica se aplica, entiendo, doctora, básicamente, como usted decía, a personas en edad de crecimiento, básicamente a niños, claro. Pero cuando es un adulto, ¿qué ocurre? En un adulto también se puede aplicar, Ajá. lo único que, bueno, los niños tienen una capacidad de regeneración mucho mayor que los adultos. Claro. Además, estos premolares, cuando nosotros los cogemos de un niño, están en formación, son dientes con una gran capacidad de regeneración, de células madre, que son Sí. capaces de adaptarse al nuevo sitio donde van a estar. Ujú. En cambio, en un adulto, como el ápice ya está formado, en ese caso el pronóstico es peor. No sería tan bueno. No significa que no se pueda hacer, Claro. pero sí que se ha visto que a partir de una cierta edad los autotransplantes baja un poco el pronóstico. En ese caso, pues tendríamos que discutir con el paciente si prefiere esta técnica o bien realizar un implante. Claro. Una pregunta que puede parecer obvia, pero claro, hablando de traumatismos dentales, una pregunta que puede parecer obvia, pero si hablamos de traumatismos dentales, hemos de decir que ese traumatismo, ese golpe, duele, ¿no? Normalmente duele, produce dolor, ¿no? Cuando llega el paciente a una unidad de estas características, ¿qué se hace, qué se puede hacer con el dolor producido por el impacto, por el traumatismo? ¿Eso ayuda de alguna forma al paciente si se le calma un poco la intensidad del dolor? Bueno, la anestesia ayuda, el hecho de anestesiar. También es verdad que en el momento del traumatismo la liberación de endorfinas es tan grande Claro. que el paciente siente menos dolor que el que siente en los días posteriores. ¿eh? A veces es mucho peor el posterior que no. En el momento del traumatismo es un momento agudo, pero que lo primero que hacemos, pues una vez hemos diagnosticado, es anestesiar. Claro. Y luego dar antiinflamatorios para que poco a poco vaya bajando el nivel de inflamación. Doctora, un par de cuestiones más. En el caso en el que lamentablemente nos veamos inmersos en un traumatismo dental, con abulsión o no de una pieza dental, lo que no hemos de tener es miedo a acudir a una unidad como esta, sino todo lo contrario, ¿verdad? Lo digo por entre comillas, por el miedo que algunas personas todavía tienen a ir al dentista, ¿no? ¿Qué les diría usted a esas personas que se encuentren, insisto, espero que sean poquísimas, porque eso querrá decir que, en fin, que no hemos sufrido una alta incidencia de traumatismos, pero cuando eso ocurra, que no tengan miedo a acudir a una unidad multidisciplinar como esta, ¿no? Exacto, eso sería lo ideal, más que nada porque estamos preparados para recibir este tipo de traumas. Vaya, Claro. que de hecho pondremos todo nuestro empeño para que ese diente salga adelante. Claro, y con grandes profesionales a nivel, insisto, multidisciplinar, cada uno de ustedes preparados para abordar cada situación en el momento que corresponda, ¿cierto? Exactamente. No quiero que se me olvide una última cuestión. Claro, una vez se ha actuado en consecuencia con la gravedad o con la situación determinada que presenta el paciente y se resuelve el problema con la recuperación de esa pieza dental o con la técnica que corresponda, hay que hacer un seguimiento a posteriori. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué controles debe seguir? Claro, lo ideal es controlarlo, sobre todo durante el primer año y luego al menos hasta los 5 años después del traumatismo, y luego se da el alta, pero bueno, el paciente como sigue sus controles anuales, ya sea en su dentista habitual o en la unidad, donde quiera, para hacer unas revisiones de este traumatismo. Pero sí, requieren de un control. Doctora, entiendo, y con esto concluimos, que como antes el doctor Rodríguez nos comentaba, están ustedes ya, todo el equipo, me refiero, de la unidad, están preparados, están mentalizados de que van a estar prácticamente los 365 días del año pendientes de lo que pueda suceder.
¿Eso cómo les afecta a ustedes a nivel profesional? Me explico, en el sentido de que en fin, en el sentido de que hay que estar reciclándose constantemente, hay que estar siempre preparando nuevas soluciones, nuevas técnicas, ¿verdad? Es un aprendizaje constante, incluso a nivel profesional, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que esto también viene con la profesión, ¿eh? Porque claro. al menos yo ni la cena de Navidad la paso tranquila. A mí todos los familiares siempre aprovechan para hacer alguna pregunta. Claro. Y la verdad que a mí también fines de semana me llaman ya continuamente. La diferencia será que ahora los podremos atender aquí, que hasta ahora cuando nos llamaban en fin de semana teníamos que buscar una clínica, atenderlos, era muy complicado. O sea que eso, la única diferencia será que ahora lo podemos tener más organizado, que eso es lo que queríamos. Ahora es mucho más fácil, Sí. mucho más asequible, con mayor capacidad de resolución del problema, precisamente a través de esos distintos profesionales, de este equipo multidisciplinar que ya está operativo, como decía el doctor Rodríguez, plenamente operativo, aquí en la calle Francesc Carbonell 21 en Barcelona, en Sarriá, en la nueva clínica de Sarriá. Tendremos ahora que añadir la nueva unidad de traumatología dental y autotrasplante de Barcelona. Gracias, doctora Montse Mercadé, muy amable. Encantada. La doctora Montse Mercadé es precisamente, además de endodoncista, la directora de la unidad de traumatología dental y autotrasplante. Gracias, doctora. A usted.